Entonces la vergüenza se instala. Entonces por esto tantas personas sienten tanta vergüenza en muchas cosas y no son genuinos, o sea, no son genuinos, no son personas auténticas, porque entonces lo que aprenden es el no voy a ser yo, porque el yo está castigado. Claro. Todas esas cosas que evitas que te den miedo, trata de hacerlas. Eso te va a ir ayudando a, pues, a mejorar la autoestima, la seguridad, todo esto. Juntarte con personas extrovertidas también es muy divertido y puedes aprender mucho de ellos. Con Uh-huh. vergüenza regulada, como dice Unice, no que andes encuerado por la Sí. vida. Y Uh-huh. bueno, a mí lo que me sirve mucho es... Bienvenidos a Mente y Caos, un podcast de salud mental con Jun Mier y Rey Vila. Segunda temporada. Los pecados capitales de la mente. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mente y Caos. Somos Jun y Rey. Hola, Jun. Hola, Rey. ¿Cómo estás? Bien, aquí. Feliz de Qué nuevo bueno. contigo. Sigamos con los pecados capitales de la mente, temporada 2. A ver, Eso es, hablando de las emociones. ¿quieres que nos comenten, la gente que nos oye, qué les está pareciendo este tema? O sea, si les gustan los pecados capitales, si tienen algún, como todavía quedaron algunas temporadas, algunos episodios por avanzar, si tienen algún pecadillo que les gustaría que comentáramos, Claro, escríbanos, escríbanos. eso es. Y el día de hoy, ¿qué nos toca, June? Mándenos. Mándenos. Pues el día de hoy es maravilloso porque es la vergüenza, ¿no? Es Vergüenza. esta emoción social que es tan común en el ser humano, que es la vergüenza. Entonces, por ejemplo, ¿tú eres vergonzoso o eres un sinvergüenza? Yo era, bueno, tuve como todos, yo creo que en mi época, en la Ujú. que de niño era muy sinvergüenza, me valía todo. Después empiezas como a adquirir esta crítica social, tanto de tus padres como de la escuela, como de todo, y entonces empiezas como a cerrar, ¿no? Y ya, sí me empecé a cerrar bastante y me daba pena muchas cosas. Pero yo estudié teatro y entonces encontré mis momentos donde pude liberarme. O sea, yo pararme en un escenario y cantar y Claro. bailar no me da vergüenza para nada. Pero si hay algo que no estoy seguro de hacer, como a lo mejor hablar en público o tocar un instrumento que no estoy muy seguro o cosas que no estoy seguro, sí me da muchísima vergüenza y equivocarme muchísimo. Pero no, eso yo Ujú, creo que ujú. ya cada vez menos, cada vez tengo más seguridad. ¿Y qué tal tú? Yo no soy muy vergonzosa, la verdad. O no, o sea, como que siempre he sido muy, pues sí, muy desinhibida, ¿no? Ok. Eh, pero claro, es súper interesante como entender, pues, bueno, la vergüenza realmente, ¿no? Que es Mm. esta emoción social que nos mueve siempre a ocultar como algún defecto, algún rasgo, alguna acción que creemos que si revelamos vamos a provocar la no aceptación, ¿no? O el rechazo del otro, ¿no? Es como esta parte de sentirnos empequeñecidos, eh, porque es una emoción que nos hace muy vulnerables, ¿no? Y entonces muchas veces lo que sucede con la vergüenza es que nos convierte en seres muy adaptativos, ¿no? Más bien como que lo que hace es que nos encajemos, ¿no? O nos metamos al paquete del estereotipo, de lo adecuado, de lo correcto, de lo aceptado socialmente, ¿no? Y lo que pasa aquí con la vergüenza es que a veces no somos realmente nosotros. Ay, Nos pero vamos convirtiendo en ese alguien que, que la sociedad dice que tienes que ser, de lo que ¿no? dijiste, voy a retomar Entonces, algo para que me lo expliques un poco más. Bueno, que lo expliquemos. Dijiste que ocultamos algo que creemos que no va a ser aceptado por la sociedad, eso pero es. ¿por qué lo creemos? O sea, yo creo que la vergüenza si viene, o sea, ¿de dónde viene que no cree ¿por qué lo estamos ocultando? Básicamente, ¿por qué lo estamos ocultando? O sea, alguien nos dijo, yo creo que viene de que fue un estímulo externo, de que lo primero Totalmente. no fue aceptado
Ujú, ujú. Porque la vergüenza no viene de la nada. O sea, si tú quieres ser como eres y de repente alguien no te acepta, entonces lo ocultas, ¿no? Y viene desde muy Eso es. jóvenes. Sí, esta emoción social y evidentemente viene de la infancia. Ujú. Se desarrolla a partir de los 2 años, básicamente. A partir de los años es cuando ya empezamos a tener como más conciencia de quiénes somos, ¿no? Y se desarrolla desde esta edad y luego se incrementa en la adolescencia. Y además aquí tiene muchísimo que ver pues todo tu sistema familiar. Una persona que siente vergüenza o que se siente avergonzado es porque desde niño recibió eh, todas estas creencias y patrones de rechazo o de juicio. Mm, O sea, si tú a un niño le estás diciendo, no llores, no llores, no llores, ni se te ocurra, ¿no? El niño lo que aprende es a no llorar y entonces muchas veces eso lo que hace es bloquearte completamente la emoción de la tristeza al llorar, ¿no? no, pero Entonces, digo, claro, o agregarle cosas peores como llorar es de niñas o llorar es de no sé qué, ¿me entiendes? O sí, sea, todavía bueno, claro, pero entonces lo que haces es desarrollar esta vergüenza a no llorar, ¿no? Y si empiezas a llorar, o sea, me siento completamente avergonzado de que estoy llorando, ¿no? ya. Por ejemplo, o que te señalan constantemente, ¿no? Eso no se hace, eso no se dice, haz esto, haz lo otro, ¿no? Entonces, claro, tú vas adaptando tu vida a esa serie de creencias que te van educando, ¿no? O vas mamando a lo largo de tu infancia. Y entonces, claro, se te va haciendo un cableado tan duro en tu cerebro y en tu emoción que entonces la vergüenza se instala. Entonces, por esto, tantas personas sienten tanta vergüenza de muchas cosas Mm, y no son genuinos, o sea, no son genuinos, no son personas auténticas, porque entonces lo que aprenden es el no voy a ser yo, porque el yo está castigado, claro. el yo está enjuiciado, el yo no está bien, ¿no? Yo no soy aceptado, yo Mm. soy rechazado, eh, y a mí no me van a aceptar si soy como soy, ¿no? O sea, una niña que se pone a cantar y a bailar y no sé qué, y entonces le dicen, ¿qué te sientes? No bailes, no cantes, tienes que ser una niña pudorosa, ¿no? Calladito te ves más bonita. Todas las frases que se nos dicen Mm. muchas veces en la infancia es lo que define. Luego, entonces tú dejes de ser auténtica y te sientas avergonzada si realmente quieres bailar, quieres gritar, quieres, ¿no? Entonces empiezan a disminuir nuestro yo. Hay como dos lados de la vergüenza, ¿no? O sea, lo que tú estás diciendo, o sea, ¿por qué lo pusimos aquí? Porque, bueno, es un pecado capital de la mente, porque te detiene, ¿no? Porque no te deja ser auténtico y porque no te deja avanzar, no puedes llegar a ser claramente lo que tú quieres ser en la vida, porque siempre te estás Uh -huh. ocultando, ¿no? Pero hay otra parte que yo leí de psicología de la vergüenza que realmente tiene una función psicológica que es ayudarte a regular tu comportamiento con la sociedad, ¿no? De cuándo debes inhibir ciertos comportamientos y cuándo debes abrirlos. Entonces, depende de cómo tú lo veas, y de cómo tú te relaciones con la palabra. Tampoco hay que estigmatizarla como algo súper malo. O sea, No, no, ese es el lado positivo de la vergüenza. O sea, tampoco puedes ir encuadrado por la vida, ¿no? Para eso hay playas nudistas. O sea, hay un protocolo, así, ¿no? O sea, ¡yay! a mí me encantaría ir encuerada, ¿no? O sea, ahorita con 40 grados centígrados, pues me encantaría estar encuadrada todo el pinche día, ¿no? Pero pues no se vería bien que yo entrara aquí al supermercado encuadrada, ¿no? O sea, sentirían vergüenza ajena, de hecho. Es claro, la La vergüenza vergüenza ajena ajena es es otro otro punto. tema. Que Claro, claro. bueno, Sí, esa pero parte nos ayuda a ese es el lado regular. positivo de la Ajá. vergüenza. Bueno, no, el lado de una palabra que existe y que siempre la estamos estigmatizando como algo súper malo, ¿no? O sea, y que además en México le llamamos pena, ¿no? Ay, te da pena, me da Sí, pena. Y en España pena significa dolor, ¿no? O sufrimiento o algo exacto. así. Así, Entonces, súper distinto. Sí. es distinto, pero es interesante también. Así de, es que me da pena, me- es como, es una sensación empática y Uh en -huh. México es vergüenza. Tenemos que hablar de ella como lo que es, ¿no? Y que muchas veces sí nos sirve para regular nuestras emociones, pero tienes que saber
tienes que llegar a la conciencia y tienes que estar totalmente bien relacionado con esto y sobre todo haber sanado todas las cosas que hiciste, que te pasaron en la infancia. Yo tengo muchísimas cosas que sanar en ese tema. O sea, hay muchas cosas en mi infancia que sí me fui reprimiendo y que a lo mejor, pues estando lejos, muy lejos de mi casa, lejos de mi país, donde yo fui reprimido, es cuando me siento un poco más Ujú. liberado, ¿no? Pero sí hay que trabajarlo. Y también, por ejemplo, yo te decía que proviene, este sentimiento proviene de la parte de la infancia, pero también proviene de algo que comentábamos antes de grabarlo, que me lo decías tú, como de ese error, muchas veces involuntario, y en el que todo el mundo se burla de ti, ¿no? Y Mm, entonces dices, ya está. Y que suceda muchísimo en los colegios, en muchos sitios, ¿sabes? O sea, que te caes, ¿no? Por ejemplo, los niños que están aprendiendo al control de esfínteres y se hacen pipí y entonces se burlan de los niños que se hacen pipí, este, o de la chica que está en sus días y tiene la regla y se mancha los pantalones y ajá, ¿no? O de la mujer ¿no? De la chica adolescente que está en desarrollo y crecen las tetas más rápido que a otras, y entonces, esa ya las tiene más grandes, ¿no? Y entonces te avergüenzas y las escondes. A mí esto me pasó, por ejemplo, ¿no? Yo soy súper chichona, pero ¿qué hago? O sea, yo ya ahora mismo digo, es que no las puedo esconder, o sea, no las puedo ah, esconder, no, perdón, no me las voy a ver porque a duelen la un playa chingo nudista. y cuesta mucho y, no, y me gustan. Pero de adolescente era un problema porque No, sí, claro. me daba penita, me daba vergüencita, ¿no? Enseñar que yo tenía más chichis que las demás. Pero ¿de dónde viene Y todo eso? entonces, claro, eso fue del señalamiento, es lo que digo, por eso No, es una emoción social, ¿no? pero porque Porque te, los papás son burlones. O sea, si un niño es burlón es porque los papás son burlones. ay, bueno, no, Ah, mis papás nunca se burlaron, ¿y tú eres pero ese es el burlona? punto. No, yo No, no no, soy no, burlona. me refiero a que, a que a lo mejor en tu casa hay gente bromista y se burla de, de otras personas. Entonces tú aprendes también. O sea, el punto es enseñar a los niños a que no deben burlarse para, desde, o sea, tú tienes que educar a un niño a que no se burle. Ese es el principio. Ya que estés en la escuela y que los demás Y se a burlen que de cuando ti. se burlan, o yo con mi apellido, el Mier, Sí, bueno, diga, o yo sea, sé, yo sé. ah, ay, o sea, ¿en serio? Tu bromita estúpida de mierda. O sea, hasta que de pronto dices, mira, en serio, te tienes que adaptar y ser más listo que el otro y entender que esa burla es del otro, o sea, habla más del otro. Las burlas siempre hablan más del que se burla que de la burla que están haciendo, ¿no? Pues sí, Pero pero claro, en la tienes que tener adolescencia, un carácter fuerte, ¿no? En la adolescencia te pueden marcar de por vida. O sea, si yo no hubiera superado mi tema de las chichis, ya me las hubiera operado desde hace años, ¿me entiendes? mm, Entonces, o las mujeres que usan lentes, o los niños que usan lentes desde chiquitos, y el cuatro ojos, y el no sé qué. Claro, es este señalamiento constante que te vuelve una persona insegura, con baja autoestima. Entonces, aquí sí, el tema es estar trabajando tu autoestima y, y tu seguridad. O sea, esto es lo que tú opinas, no lo que yo soy realmente. Pero y claro, además, bueno, es un trabajo. aunque tú tengas apoyo en tu casa y te acepten en tu casa y o sea, el hecho, a mí me dan pavor las escuelas. Yo viví mucho bullying en escuela y la verdad es que no me fue muy bien en secundaria y primaria, pero yo tengo ese miedo ahora con mi hijo, ¿no? De llevar a una escuela donde, pues sé que está fuera de mi control y sé que puede sufrir Sí. eso. Entonces, Ujú. que entrenas al niño a ser defensivo y que le pega a la gente, pues tampoco, o sea, tampoco vas así, tú no te dejes, tú pégales y contéstales. O sea, sí, pero no. O sea, ¿cómo llegar a ese equilibrio de decir, bueno, tú eres echado para adelante, no tienes vergüenza de nada, pero también no vas a ser un golpeador por la vida y agresivo? O sea, Claro, no, 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 un sinvergüenza, o sea, es que es el polo, ¿no? ujú. O vergüenza, sinvergüenza, o sea, tampoco de eso trata de ser un sinvergüenza, porque te vas a la polaridad un poco, es luego el equilibrio, ¿no? Justamente lo que dices. No, que yo creo que, por ejemplo, como papás, pues lo que podemos hacer es
evitar las críticas, ¿no? Elogiar los progresos de nuestros hijos, reconocerlos, trabajar obviamente en la seguridad, en la autoestima, fomentar toda la independencia. Y algo que para mí es súper importante con el tema de la vergüenza es nunca hablar por la persona, nunca quitarle su voz, ¿no? Porque cada persona tiene sus propias ideas y su propia voz. Y muchas veces la vergüenza tiene que ver con esto de no me expreso o no digo algo porque lo que voy a decir va a incomodar al otro y entonces mejor me quedo callado. Y eso también es mucho de eh, hablas por esa persona o interrumpes a esa persona o criticas constantemente. Entonces, bueno, tenemos un papel súper importante como papás. Bueno, como papás, como hermanos, como hijos, como amigos, como sociedad. No, y algo que es muy importante es tú tienes que fomentar y encontrar qué es lo que a tu hijo, a tu hija o a la persona con la que vives le da seguridad y le gusta. O sea, porque a mí me ponían a jugar fútbol y me llevaban a los deportes. Yo nunca fui una persona de deportes. Y entonces me llevaban a competencias de natación, y competencias de karate, competencias. Y al final, sí era bueno porque yo soy una persona que hago lo que hago y lo trato de hacer bien, pero sufría mucho estar expuesto y andar jugando fútbol, karate, natación, con un montón de audiencia y compitiendo por medallas. O sea, a mí eso me estresaba muchísimo. No era mi lugar, pero de repente hice audiciones en Uh -huh, teatro, uh -huh. me puse a cantar y me ponías un teatro de 1,000 personas y yo era feliz. Yo cantaba y no me daba vergüenza cantar. Entonces decir, bueno, no es que seas vergonzoso, no es que no es, simplemente tienes que encontrar tu lugar donde no eres, donde te sientes totalmente completo, donde te sientes totalmente tú. Claro, Yo no me sentía yo en un campo de fútbol, yo me sentía yo en un teatro cantando. Entonces, hay algo ahí que, bueno, claro. mi padre sí no entendía y quería que yo fuera futbolista y bueno, no pasa nada. Yo lo encontré después, pero sí hay que escuchar, ¿no? Hay que escuchar y ver dónde se desarrollan mejor, dónde quieren estar ellos. Y tú mismo, si tú mismo no te has hallado en ciertas áreas de tu vida, pues ve y búscalas donde tú te sientas genuino. En el escenario yo me siento genuino, Auténtico. auténtico, ahí soy yo. Yo en un escenario soy yo, me puedo Sí. expresar, puedo cantar, me libero y ya, ahí es donde yo soy yo. Y yo lo encontré, gracias, lo encontré, soy feliz. Si tú no lo has encontrado, ve a buscarlo. Realmente hay, hay clases de teatro terapéutico que son lo máximo de la Ah, vida sí, son increíbles. y donde Sí. tú puedes realmente liberarte, puedes quitarte todos esos estigmas de autojuzgamiento. Ahí nadie te va a juzgar porque todo el mundo está igual que tú. Te puedes desinhibir, te puedes abrir, puedes descubrir un montón de cosas de tu vida, Es muy sanador también. Y esa parte de exponerte a los demás y de abrirte en un lugar seguro es como una terapia grupal muy sabrosa, la verdad, el teatro terapéutico. O clases de teatro normal. Y la verdad es que sí, Sí. yo te recomiendo, si te sientes inhibido, si te sientes un poco que vayas a tomar clases de actuación de teatro en la comunidad cercana de tu casa, con las señoras de tu colonia. O sea, no tienes que ir a un lugar profesional, pero hacer teatro es lo más liberador del planeta, de verdad. O sea, no es de artistas, es una vivencia para la vida. Sí, sí, totalmente. También esto es algo que tiene muy bonito el grupo terapéutico, ¿no? Sí, Em, claro. Grupo terapéutico, no grupo de baloncesto ni grupo de... O sea, los grupos terapéuticos hacen muchísimo esta función de contención y, y de, pues esto, ¿no? De encuentro social, el otro, el que Ujú. tú puedes ser tú realmente, sin juicio, sin miedo y sin vergüenza también. Sí, es muy interesante tratar la vergüenza desde un sitio en el que te sientas tú cómodo y, y aceptado realmente, ¿no? Y bueno, también hablando de lo que decía de que, bueno, ayudes a tu hijo a encontrar esa parte donde se sienta a gusto y donde puede expresar su voz y ser auténtico. También está esa parte del equilibrio de no estarle evitando todas las experiencias malas, porque entonces se va a volver, pues, inseguro de otra forma, ¿no? O sea, también hay que dejarlos que se enfrenten, que salgan y que hagan cosas solos. O sea,
es un trabajo muy difícil como padres y con uno mismo, ¿no? También de cómo ir regulando esa parte de me expongo y me inhibo, me muestro más y me retraigo, ¿no? O sea, Sí, y es nuestra labor como padres hacerlo con nuestros hijos al principio, ni mucho, ni tampoco ni tan poquito, porque si no, pero bueno, como habíamos hablado de los padres, no hay un manual para esto, es que nada más es tener conciencia y que tú como padre también te trabajes y sepas conectar también con esa parte de la vergüenza tuya, ¿no? También sepas cómo regularte tú mismo y sí, bueno, cómo pasárselo a tu hijo. No es fácil, no es fácil. Dar consejitos es sí, fácil. Aquí también lo que es fundamental es darnos cuenta de dónde viene la vergüenza, ¿no? Porque si sentimos vergüenza con algo en específico, si nos da vergüenza algo constantemente y es como pues una constante en nuestra vida, me da vergüenza, yo qué sé, bailar, ¿no? Y entonces no bailo, pero realmente me gusta bailar, ¿no? Por Ujú, ejemplo. Entonces es ver de dónde viene esto. O sea, ¿por qué tengo vergüenza de hacer esto o de mostrarme en esto o de ser yo en esto? Porque ahí es realmente el trabajo que tenemos que hacer. Hacer consciente lo que escondemos debajo de esa vergüenza para empezar a desbloquearlo y empezar a liberarnos pues, de esta emoción social que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años y que no nos deja ser realmente quienes somos. Entonces, bueno, pues, ¿qué hay debajo de la vergüenza? Cuando son como vergüenzas muy puntuales. hay algo que es muy importante, por ejemplo, para nosotros adultos, que también, ya que identifiques qué es lo que te da vergüenza y más o menos por qué, o bueno, si no sabes tú, pues a lo mejor buscas ayuda con alguien que te ayude a descubrirlo, pero sí es muy importante que analices también tu autodiálogo, o sea, cómo te hablas tú y también si tú no te fomentas esta parte negativa de, bueno, yo no bailo porque soy malo, porque tengo dos pies Porque luego izquierdos, fatal. porque me veo raro. Entonces, esas frases que te dices y te justificas de por qué no bailas, ¿son tuyas? ¿Realmente es algo que tú sientes? ¿O tú te estás muriendo por bailar, pero alguien más te lo dijo cuando eras chico? Y, o sea, como dirían en España, a tomar por culo. Me encanta esa frase. O sea, realmente, Sí, a mí también me encanta. pues ni modo, o sea, dejar ir la frase, dejar esos autodiálogos que te estás diciendo, porque te lo dijo alguien hace muchos años y tú te lo sigues diciendo y tú te lo repites toda la vida, el único que te detiene eres tú. O sea, por eso ahí es un pecado capital, ¿no? Porque tú mismo te detienes y no te dejas avanzar. Entonces, deja de repetirte esas cosas en la cabeza y ponte a bailar. Y eso ahí me muerdo la lengua porque ya soy uno de esos. Sí, pero bueno, es parte de esto que acabo de decir, justamente de dónde viene, ¿no? O sea, estas A mí cosas me tan puntuales dijeron, vienen de un sitio. A mí me dijeron, y no es por eso, ¿eh? Pero a mí me dijeron en una clase cuando estaba estudiando teatro donde conocí a mi esposa, y ella estaba ahí presente, Ujú. mi maestro de baile, que es ahora muy famoso, me dijo, todos, les dijo a todos los alumnos, todos tienen que bailar porque todos son latinos. Bueno, el güero ese es nórdico y bueno, él está justificado que no baile, pero todos los demás tienen que bailar. Entonces yo decía, ¿qué significa? Es decir, los nórdicos no tienen sangre latina. Entonces le decía yo que, me dice, es que no bailas muy bien, la verdad. Bueno, bailaba y me gustaba bailar, pero en realidad yo no sé si el comentario viene de ahí o viene de otro lado, pero yo dejé de bailar, a mí no yo ya no bailo. O sea, voy a una boda y me quieren sacan a bailar y no, gracias. Y hay una parte de mí que sí quiere bailar, entonces sí, como dicen, tú andas dando Mm. consejitos y no los sigues, ¿no? Pero bueno. Sí, claro, habrá que. Tengo esta conciencia de saber de dónde viene y bueno, pues hay que ir trabajándola Ujú. poco a poco, ¿no? Pues esto, lo importante de la vergüenza es no ocultar quiénes somos realmente y llegar al equilibrio de no volvernos unos sinvergüenzas, Claro, tampoco, ¿no? Y tiene que ver con la parte de un trabajo muy fuerte en la seguridad y en la autoestima, sí. de decir, bueno, pues esta soy yo,
¿no? O sea, yo, por ejemplo, en esa parte a veces sí me pasa un poco porque acepto que no autorregulo muchas veces, ¿no? Y pues yo sí soy muy meme de Barbie, de, a tomar por culo, ¿no? O Mm, sea, como que me da igual, ¿no? lo voy a Pero poner claro, luego aquí hay, sí, 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 para que lo pero vean. luego, sí, pero es que luego también en esto hay que ser, pues, muy precavidos porque también puedes lastimar, ¿no? En tu súper autenticidad y tu non-filtro y tu, ¿no? Bueno, a mí me Entonces es pasa eso, como, sí. Bueno, ¿y cómo puedes mejorar esto de la vergüenza en cualquier edad? Digo, los papás sabemos el trabajo que tienen que hacer con sus hijos, pero a una edad como la nuestra, pues yo siempre te recomiendo que hagas cosas que te den miedo. O sea, esas cosas que te dan miedo, si siempre te ha gustado cantar, pues canta. O tienes que exponerte a situaciones, a lo mejor con cierta medida y control para que te vayas abriendo un poco a poco, pero todas esas cosas que evitas que te den miedo, trata de hacerlas. Eso te va a ir ayudando a, pues, a mejorar la autoestima, la seguridad, todo esto. Juntarte con personas extrovertidas también es muy divertido y puedes aprender mucho de ellos con uh-huh. vergüenza regulada, como dice Unice, no que andes encuerado por la Sí. vida. Y Uh-huh. bueno, a mí lo que me sirve mucho es prepararme mucho. O sea, si voy a dar una plática, si voy a hablar en un podcast, me voy a parar frente a 1,000 personas a cantar, pues claro, ensayo, practico, escribo antes lo que voy a decir. La preparación te da seguridad siempre. O sea, la improvisación, Claro, sí, sí. hay gente que puede improvisar y es muy hábil improvisando, pero hay gente que no puede y eso también te da vergüenza. Entonces, entre más preparado y seguro te encuentres para enfrentar una situación, entonces te va a ayudar Uh-huh. a evitar ese tipo de sensaciones, emociones de vergüenza. Y bueno, como tú dijiste el otro día, conocimiento es liberación, ¿o verdad? Lo que dijiste. Sí. Bueno, el saber te da Conocimiento es verdad. conocimiento es verdad. El saber te da herramientas para poder Y contestar cualquier libertad. cosa y Uh-huh. para poder enfrentar cualquier cosa. Si te preguntan, no tengas miedo de decir, ay, no sé, das tu opinión. También no tengas miedo de decir tu opinión, da tu opinión. Ahora todo el mundo da su opinión en redes sociales, en todos lados. Da tu opinión sin pena, sin vergüenza. Sé libre, libérate. Con respeto, ¿no? Con respeto, Claro. claro. Bueno, estamos siempre. Sí, ¿Algo tú, sí. alguna Hay un libro herramienta? súper bueno, Ah, el libro. Muy bien. hay un libro muy interesante de Annie Arnaud que se llama Vergüenza, ¿no? Y se los recomiendo un montón. Es una novelita chiquita, y habla justamente de todo esto vivido en carne propia, ¿no? De lo que es la vergüenza. Ella lo aborda desde un punto realmente del no merecimiento, del no reconocimiento y de cómo todo lo que hago está juzgado o está criticado por el otro y me rechaza y no me acepta, ¿no? Entonces, bueno, pues es un libro súper bueno que nos puede servir de espejo completamente para las personas que sienten esta emoción social, Muy bien. que Y además puede ser muy destructiva cuando se lleva al extremo, porque la vergüenza social, y se está viviendo mucho ahora con los adolescentes, y qué bueno que me acordé para dejarlo ahí en la reflexión, es que llevada al extremo la vergüenza se puede convertir en fobia social mm, y te puede llevar a un aislamiento. Y esto es terrible, mm, súper peligroso. Los adolescentes se están aislando y están empezando a tener mucha fobia social porque empiezan a tener vergüenza. Basta con que haya un mini bullying, ¿sabes? Para que entonces se escondan, se metan en su caparazón y decidan estar ahí, permanecer ahí. Y obviamente la fobia social, el aislamiento te puede llevar a depresión, a, a pensamientos de suicidio, ¿no? O sea, ya es como un encadenamiento terrible de varias emociones que se van quedando, todo derivado de la vergüenza que pudieron sentir por algo, ujú, que además puede ser que ni siquiera estuvo en su control, ¿no? Porque es que luego los adolescentes y los niños pues son muy crueles muy, y muy, no muy. tienen este filtro del respeto ni como tampoco de la conciencia. Y yo creo que obviamente son crueles pues porque no tienen tanta conciencia de cómo un comentario puede llegar a traumatizar a la otra persona y llevarla a un extremo terrible.
Y para eso también, como adultos, tenemos que dejar de burlarnos de los demás. Tenemos también poner ese ejemplo en los niños y podemos ir cambiando la sociedad un poco a poco, por lo menos tu círculo social cercano, de ser Ujú. una personas empáticas. Hay que ser empáticos, Sí, hay que ponernos en el lugar del otro. Y bueno, si es hora de reírse, nos reímos todos juntos, pero si le causa dolor a la persona, no se ríe uno, ¿no? Entonces hay que ir aprendiendo y aprender a leer esas cosas de los demás, de tus conocidos, de la gente con la que estás cercano. Ahora es muy complicado, bueno, tener amigos en todo el mundo y darle gusto a todo el mundo, pero por lo menos tu círculo social cercano trata de mantenerlo sano, empático, con un diálogo amable. Es lo único que tienes al final, ¿no? Entonces seamos empáticos unos con otros y no nos burlemos y solo riámonos de anécdotas del pasado y ya está. eso es. Bueno, pues Bueno, pues ya me está. encanta. Pues ya está. Me encanta hablar de la vergüenza. Bueno, pues muchas gracias. Muchas Eh, gracias por acompañarnos. Denle Escríbanos, like, suscríbanse. suscríbanse, sí, compartan también. Vale, pues muchas gracias. Nos vemos el siguiente miércoles en un episodio más de Mente y Caos. Adiós. Esto fue Mente y Caos, un podcast de Juni Rey. Te recordamos que puedes ver este y todos los episodios de Mente y Caos en YouTube, Mente y Caos Podcast. Síguenos, dale like, comparte y déjanos todos tus comentarios. Nos vemos el siguiente miércoles para un nuevo episodio de Mente y Caos, un podcast de Juni Rey.